Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado por bueno por malo, ni malo por bueno, y si se permutara un animal por otro, y él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisieres rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación, quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Punto final. Hemos terminado nuestra lectura de Levítico. Increíble.
poco a poquito, ¿verdad? Y vamos a ver este tema del día de hoy. Pero si te puedo decir, es una cosa seria. Te voy a decir por qué, ¿ok? Pero para explicarlo, primero tengo que decirte en qué está dividido este capítulo. Está dividido en tres partes. La primera parte es del capítulo, del versículo 1 al 8, donde habla del rescate de personas. Después, del verso 9 hasta el verso número 25, habla del rescate de posesiones. Y al final habla de algunos casos especiales de rescate. Pero ahorita vamos a explicar qué es esto del rescate. Pero primero, en el verso número 1 al 8, está hablando, te decía, del rescate de personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, existían cosas que Jehová mandaba que se le ofrecieran como una ley y no había de otra. Tenías que ofrecerlas como es el caso de ciertas personas, animales para los holocaustos y expiaciones por el pecado, primogénitos de los hijos o de los animales. Esto es algo que tenías que hacer. Y ya lo hemos visto. Por ejemplo, en el caso de las personas, si tú eras hijo de un levita, eras levita, tenías que ser consagrado a fuerzas como sacerdote, porque eras levita. Entonces ya tenías que dedicarte a servir a Dios, ¿ok? Algo que tenías que hacer. O también, por ejemplo, en el caso de los holocaustos o expiaciones por el pecado, era de achaleco, que tenías que traer tu sacrificio, tu animalito para ser sacrificado, porque si no, no hay perdón de pecados. O sea, era algo que de ley tenías que hacer. Igual, si tenías a tus hijos primogénitos, tenías que entregar a tus hijos primogénitos para el servicio, porque era mandato de Dios. O sea, había ciertas leyes que te mandaban a hacer esas cosas. Ya era de achaleco, te digo, de a ley. Pero existían ofrendas que tú podías dar a Jehová de manera voluntaria, ¿ok? Y esta sección habla de personas dedicadas a Dios de manera voluntaria, aunque no eran levitas, podían dedicarse a Dios. Entonces, en el caso de las personas existía esa posibilidad de dedicarte a Dios, aunque no fueras levita o un primogénito. Y cabía la posibilidad de que un tercero incluso te ofreciera a ti como ofrenda dedicada a Jehová. ¿Sabías eso? Entonces yo pienso aquí en dos casos. Por ejemplo, tú podrías decir, yo quiero hacer un voto nazareo. Pues ya, hacía todo el procedimiento, te rapaban y la barba y todo eso que tenías que hacer como nazareo, ¿no? Después no te podías cortar el cabello, todo eso que tenía que hacer un voto nazareo. ¿Ok? Y ya te dedicabas a Dios. Pero no solamente tú podías hacerlo de manera voluntaria, sino más bien también tu papá podía hacer eso por ti. Entonces tu papá podía decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar a mi hijo para servir a Dios. Aunque no quisieras, te podían dedicar. Por ejemplo, en Jueces capítulo 11 vemos la historia trágica de la dedicación de la hija de Jefté. Y luego vamos a abordar este tema y léelo en tu casa. Pero digo trágica porque no era algo que la chica quería. Y Jefté se atrevió a hacer un voto descuidado y le dijo a Dios, si tú me ayudas a ganar esta batalla, yo voy a dar a mi hija en sacrificio. Ándale, pues. Pero bueno, te digo, lo podía hacer un tercero por ti y al final de cuentas la hija de Jefté, bien obediente y sumisa, entregó su vida en sacrificio porque era un voto a Dios. Uf. Esto no significa que Dios está de acuerdo con los sacrificios humanos, más bien fue una falta de responsabilidad de Jefté al ofrecer un voto. Pero ahorita vamos a hablar de eso. También una persona que fue dedicada por otros fue Sansón. Su mamá dedicó a Sansón, ¿no? En Jueces 13 para que fuera juez sobre Israel, pero Sansón también era bien desobedientillo, ¿verdad? Y no quería hacer lo que era. Ya era un hombre dedicado, consagrado a Dios. También Samuel, en primera de Samuel, capítulo 1, vemos cómo Ana, la mamá de Samuel, dedica a Samuelito a Dios, pero en ese caso sí fue obediente y Dios lo usó de una manera increíble. Fue el último juez, pero también uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Pero todo eso te lo digo para qué, para que entendamos que había un tercero podía dedicarte a ti como alguien para servir a Dios. Eso cabía la posibilidad de hacer. Pero había también la posibilidad de que esa persona dedicada dijera, no, yo no quiero, me resisto y me opongo. Ok, si sucedía eso, tenías que pagar un rescate.
¿Ah? Ahí en el verso número 2 dice, se podía redimir a esa persona, es decir, rescatarla de ese voto que habías hecho, pero tenías que pagar un dinero. También se le llama liberación, ¿ok? Pero era un dinero a pagar. Y ahí viene la estimación de cada persona. Y nada más para aclarar el asunto, la cantidad de dinero que se pagaba por cada persona no tiene que ver con el valor intrínseco de la persona, ajá, sino más bien tenía que ver con el servicio físico que desempeñaba una persona en la comunidad. Entonces, de esa manera, un joven fuerte, vigoroso, pues digamos, se pagaba más por un hombre así que por un niño de 5 años o un anciano de 80, 70 años. Y no porque no tuvieran valor, otra vez, sino por el servicio que prestaban físicamente hablando. Entonces ahí viene la tasación de cada uno de los pagos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ahí en el verso número 3 habla del varón de 20 a 60 años y tienes que pagar 50 monedas de plata en rescate. Una moneda de plata, para que te des color, más o menos es equivalente a 44 pesos mexicanos. Estamos hablando de que si querías rescatar a un hombre de estas edades, tienes que pagar unos 2,200 pesos. ¿verdad? Y una mujer de esa misma edad, más o menos 30 por 44, pues bueno, ya es la multiplicación. ¿verdad? Pero más o menos para que te des color de la multa que tenían que pagar por haber hecho una promesa voluntaria irresponsable. Ok, y ahí viene por un varón de 5 a 20 años, por una mujer de la misma edad, por un niño de 1 mes a 5 años y por una niña de la misma edad, por un varón de más de 60 años y por una mujer de la misma edad. Y en el caso también de una persona que era muy pobre, también se podía hacer un rescate. Entonces, pero todo esto nos da color que todos podían hacer un voto voluntario. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Ok. Bueno, estamos hablando del rescate de las personas que habían hecho un voto o una promesa o una ofrenda voluntaria de corazón. Ok, vamos a la segunda sección que habla acerca del rescate de las posesiones. Tú voluntariamente no solamente podías entregarte o entregar a una persona como ofrenda dedicada a Jehová, también podías dedicarle posesiones. Por ejemplo, puedes dedicarle un animal para sacrificarlo a Dios, puedes dedicarle una casa propia o también podías dedicarle tu tierra, ¿ok? Para un uso para el Señor. Y esto lo encuentras del verso número 9 al 25 ahí de este capítulo. Pero exploremos el primer caso, el rescate de animales dedicados a Jehová, verso 9 al 13. Los que se ofrecen en ofrenda a Jehová, o sea, está hablando primeramente del caso de animales que se tenían que ofrecer para holocausto y expiaciones. Y de lo que aclara el verso 9 y 10 es que esos animalitos para holocausto y expiaciones, como vimos en los primeros capítulos de Levítico, no se podían rescatar porque eran impuestos por ley. Entonces esos no se pueden rescatar y son indispensables para el perdón de pecados del pueblo y de la persona. ¿Ok? Pero si por alguna razón llegaras a ofrecer un animal inmundo para expiar tus pecados o para holocausto, ahí sí tenías que rescatar ese animalito porque es inmundo y no está permitido ofrecer algo así. Y tienes que pagar una lana, una multa, digamos así. Segundo caso, el rescate de una casa dedicada a Jehová, versos 14 y 15. O sea, tú podías dedicar tu casa, pero si al final de cuentas decías, híjole, no, mejor si la quiero usar, pues tenías que pagar como multa el 20%. Tercer caso, verso 16 al 25, el rescate de una tierra propia dedicada a Jehová. En este caso, la cantidad a pagar dependía de la cantidad de semilla que pudiera proporcionar tu terreno. Es decir, se pagaban 50 monedas de plata por cada 120 kilogramos que produjera tu terreno. Entonces, ahí depende de la cantidad que produjera, ¿no? Entonces, si era muy grande, pues pagabas más. Entonces, si dedicabas tu tierra cerca del año de jubileo, ¿te acuerdas del año del jubileo? Lo explicó Manín cuando estuve enseñando por acá. Pero si tú querías recuperar tu tierra cerca del año del jubileo, ya no se podía cambiar la cantidad a pagar, tenía que mantenerse fija. Pero si se quería liberar después del año del jubileo, se tenía que pagar de acuerdo a los años que quedaran hasta el año del jubileo. Y ahí eso lo tenía que decidir el sacerdote. Ahora,
Cualquier persona podía liberar esa tierra, no solamente el dueño, sino cualquier persona. Es decir, si tú no eras el dueño, podías liberarla pagando una lana y la podías usar. Pero si el que dio la ofrenda quería rescatar esa tierra, tenía que pagar un 20% extra. Es decir, si tú no eras el dueño, no pagabas un extra, solamente pagabas el rescate. Pero si eras el dueño, tenías que pagar el rescate más el 20%. Okay. Y si la tierra no era rescatada, entonces al final de esa época de los años hasta el año del jubileo, pasaba a ser para Jehová. Entonces ya no podía ser para ti, sino era para Jehová y se quedaba para el uso de los sacerdotes. Ya no podía liberarse. Ahora, en el verso 16 al 25, habla del rescate de una tierra comprada dedicada a Jehová. Es decir, no es tu terreno, no es tu tierra, pero eh, tú la podías comprar para tu uso, pero después decías, híjole, mejor se la voy a ofrendar voluntariamente al Señor. ¿Ah? Sí se podía hacer eso. Pero si después te arrepentías y decías, híjole, no, mejor si la quiero usar, entonces podías pagar un rescate para volver a usar esa tierra que habías comprado. Ajá. Pero ojo, pero cuando llegaba el año del jubileo, ese terreno que habías comprado tenía que devolvérsele al dueño original del terreno. Era la ley del jubileo. Entonces, más bien, este tipo de pagos se ve más bien como una renta más que como una compra. Incluso el rescate se ve como una especie de renta. Ajá. Bueno, ¿estamos? Ok. Y tú dices, ¿y esto qué cosa me está hablando a mí? Bueno, ahorita vas a ver qué nos va a hablar. Pero ten en mente, es algo serio. Y la última parte del verso 26 a 34 habla de casos especiales. Por ejemplo, el caso del rescate del primogénito de tus animalitos. Por ejemplo, si tú tenías un primogénito, ahí lo que dice el verso 26 es que el primogénito no lo podía rescatar porque es un derecho de Jehová, o sea, se lo tenías que dar. Tú tenías de tus crías de tus animalitos, había un primer becerrito de tu vaca, ¿ah? Tenías que dárselo a Dios. Es de él, le corresponde y no puedes rescatarlo. Excepto, verso 27, aquellos que eran inmundos. Si te salía con el ojito malo, la patita mal, entonces no se puede porque es inmundo, entonces ahí sí tenías que rescatarlo, pero como te atreviste a darlo siendo inmundo, tenías que pagar una multa. ¿Ok? Segundo caso, la prohibición de rescate de las cosas consagradas, verso 28. Es decir, había una diferencia entre las cosas dedicadas a Dios de manera voluntaria y las ofrendas consagradas a Jehová por ley. Eso ya lo hemos estado platicando desde al principio. Por ejemplo, en el caso de ciertas personas como los levitas, los animales para holocaustos y expiación, los primogénitos de los hijos y de los animales no podían ser rescatados, ¿ok? Porque eran por ley. No era como una ofrenda voluntaria. En ese caso no podía haber rescate. Caso siguiente, el verso 29. Había una prohibición de rescatar personas separadas como anatema. ¿Qué significa esto? Para entender esto te quiero dar el ejemplo único que yo veo en la Biblia, ¿no? De una manera así muy tangible. En 1 Samuel 15 está un hombre llamado Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Y los amalecitas se portaron muy mal con los israelitas cuando iban entrando a la tierra prometida. Entonces Dios, digamos así, profirió un juicio en contra de Agag y mandó que a este hombre se le matara junto con todo el pueblo de los amalecitas como consecuencia del agravio que hicieron con su pueblo. Pero eso ya era un anatema. O sea, Agag era un hombre anatema. ¿Qué significa anatema? Significa maldito. Pero ojo, no una maldición así en esta especie de maldiciones como de conjuros o cosas místicas, sino más bien era hablar de un juicio. Este hombre ya había sido juzgado por Dios para ser muerto. ¿Ok? Acá era un hombre anatema. No podía ser rescatado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con Saúl? El rey Saúl en su época lo perdonó. Rompió la ley de Levítico. Pero este hombre no podía haber sido perdonado. Así que llegó, ¿quién crees? Tan, 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 Super Samuel.
Y entonces destruyó el anatema. Mató a Agag y lo hizo pedazos, porque era el juicio de Dios. Un hombre obediente al Señor. No vamos a hablar de esto, pero la Biblia no está alentando sacrificios humanos, ¿no? Amalek, Agag se convirtió en un representante de la carne, cómo debemos destruir nuestro propio pecado en nuestra carne. Y eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero un último caso en ese capítulo 27 de Levítico habla del caso del rescate de los diezmos dedicados a Jehová. Lo primero que ganabas era para Dios, tanto de dinero como de animales, ¿no? Era algo para Dios, eran los primicias, un diezmo. Okay, entonces era algo que le pertenecía a Dios. Sin embargo, dice que si alguno quisiera rescatar parte del diezmo, en el verso 31, podías hacerlo, pero como era algo importante para Dios, tenías que pagar una multa, 20%, ¿no? Y tenías que restituirlo aparte, o sea, no es que, o sea, por ejemplo, si yo di un becerro que dices, uy, este becerro sí me lo quiero quedar, mejor doy otro. Ok, está muy bien, rescátalo, pero tienes que pagar el 20% extra más el becerro. Entonces, es una multa por la irresponsabilidad de dar un diezmo a la ligera. Tenía que prepararse y tú estás bien consciente y preparar tu corazón para darlo y todo esto, ¿no? Pero entonces aquí el punto es que había una penalización. Y hasta aquí acaban todas esas cosas de los rescates. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ok, ahora sí. ¿Quién nos habla esto a nuestras vidas, mi querida familia? Hay un principio general de todo este capítulo. El principio es que el precio de los rescates no está enseñando al pueblo que era válido rescatar a las personas. Eso no es el punto principal, aunque se pueda hacerlo, sino que el precio de los rescates demuestra al pueblo de Israel que las consagraciones o las ofrendas dedicadas a Jehová son cosa seria. Eso es lo que está mostrando. No debían verse como algo a la ligera. Si tú ofrecías algo y luego no cumplías, tenías que pagar una penalización, por así decirlo. Es decir, hacer una ofrenda, un voto o una promesa a Dios irresponsablemente era algo que Dios se tomaba muy seriamente. ¿Okay? Es el principio. ¿Y cómo lo puedo aplicar el día de hoy a mi vida? Bueno, como creyentes el día de hoy, de hecho, como seres humanos, hay cosas que este pasaje nos habla mucho a todos, seamos cristianos o no. Primera de ellas, en Romanos 11:36, dice acerca de Jesús, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este pasaje resume muchísimo de la esencia de la soberanía de Dios. Todas las cosas le pertenecen al Señor y a nuestro Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Todas las cosas son de Él. ¿Por qué? Porque Él las creó. En Génesis 2 vemos el relato de la creación. ¿Y quién hizo todas las cosas? Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Le pertenecen. Y no solamente las cosas creadas, sino Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Las vidas humanas le pertenecen porque Él las creó. Entonces, yo sé que tenemos posesiones y que incluso tenemos una vida propia, pero ni nuestra vida ni nuestras posesiones realmente son nuestras. Porque en un principio Dios las hizo y todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Entonces está muy confrontante. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo mi vida o alguna posesión para mí, estoy robándole a Dios aquello que le pertenece a Él. Entonces, en un primer sentido, a veces vivimos la vida sin tomar en cuenta a Dios y a Cristo y decimos, yo entregarle mi vida a Dios, yo formar parte de una comunidad cristiana, tan locos. Yo voy a vivir mi vida para mí, sin darte cuenta que al hacerlo, estás robándole a Dios lo que a Él le pertenece, porque resulta que tu vida no es tuya. Y resulta que todas las cosas que tienes tampoco son tuyas, son del Señor. De repente somos muy oscos, ¿cómo se dice? Muy
avaros con las cosas, tacaños, codiciosos con las cosas, porque decimos, son mis cosas, me pertenecen. Y nos damos cuenta que son de Dios. Incluso hay un canal de niños, 11 niños, ¿no? Que hay una canción que está saliendo ahorita que dice, mi cuerpo es mío, de mí, para mí, ¿no? Y de repente escucho a mi niño cantando eso y digo, ok, no. Porque realmente, aunque nuestro cuerpo, pues sí lo tenemos, pero realmente no es de nosotros. Y no es para nosotros, es de Cristo. Aunque ni siquiera seamos creyentes, es de Él. ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, le tienes una deuda al Señor. Porque estás viviendo tu vida para ti cuando realmente se la tienes que entregar a Él. Entrégale tu vida a Cristo. De lo contrario, eres un deudor al Señor. Ahora, hay algo más interesante. Porque en 1 Corintios 6:30 dice, habéis sido comprados por precio. Y eso está muy interesante. ¿De qué habla ese versículo? De que Cristo, Él nos creó, pero nosotros le robamos viviendo nuestras vidas para nosotros mismos. Pero para poder ganarnos otra vez, Cristo derramó su sangre para con su sangre pagar el precio por nuestras vidas. No solamente Jesús nos creó, sino que nos volvió a comprar porque nosotros habíamos malgastado todo para nosotros. Entonces, lo que quiero decirte es que le debemos, no solamente por el hecho de ser creados por Dios, le debemos porque Él derramó su vida en sacrificio por nosotros. Le debemos doblemente. Le debemos porque nos creó y le debemos porque Él compró nuestra vida con su sangre. Entrégate al Señor Jesús. ¿Okay? En Efesios capítulo 1, verso 13 también dice, Efesios 1:13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la que dice, posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo? No lo voy a explicar a fondo, pero lo que dice es que tú y yo, al creer en Cristo, ¿qué crees? Ya de por sí éramos de Él, pero al creer en Cristo pasamos a ser posesión de Cristo. Fuimos comprados por Cristo, familia. Al haber creído en Cristo, fuimos comprados por Él. Somos de Él, nuestro cuerpo, nuestra vida es de Él, nuestras cosas son de Él. Nos compró, somos posesión adquirida por Él. En 1 Pedro capítulo 2, verso 9 también dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia le pertenece a Cristo. Con iglesia me refiero al creyente en Cristo. Nosotros como creyentes somos adquiridos por Dios, nos compró por precio. Entonces no es como que podamos hacer lo que queramos como iglesia tampoco, ni individual ni colectivamente, porque somos de Él. Él nos compró. Ahora eso es muy confrontante, te digo, porque no es algo opcional. O sea, es algo voluntario, pero no es algo opcional, es de chaleco. A mí me llama mucho la atención, perdón, en Lucas 9:23, pero en Lucas 9:23 Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo voluntario, pero no es algo opcional. Es un llamado para todo creyente que tiene que hacer, porque somos de Él, nos le debemos a Él. Es algo a mí que me confronta demasiado. De hecho, en la primera iglesia, la iglesia que vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, resulta que a los cristianos le llamaron, a los discípulos le llamaron cristianos por primera vez, pero porque eran seguidores de las enseñanzas de Cristo. Por eso eran cristianos, porque eran personas que practicaban las enseñanzas de Cristo como discípulos. O sea, lo que quiero decirte es, de repente el día de hoy venimos y decimos, bueno, yo soy creyente, no soy discípulo, solamente soy creyente. Pero déjame decirte, si eres cristiano, si eres creyente,
Es algo que Dios no te está obligando, pero sí, todos estamos llamados a ser discípulos. No hay medias tintas. Ajá. Y es algo que me confronta porque de repente estamos muy cómodos diciendo, pues yo ya creí, ¿no? La salvación no se pierde. Pero si no eres un discípulo, estamos llamados. De hecho, aquellos que eran realmente creyentes eran discípulos y a los discípulos eran a los que llamaban cristianos. Entonces, familia, tenemos un llamado aquí a responderle al Señor como discípulos si somos creyentes en el Señor Jesús. Ahora, no solamente nosotros, nuestra vida, nuestro caminar como discípulos, nuestro cuerpo, en 1 Corintios 6:18 dice, 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Resulta que cuando somos creyentes nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es nuestro, ¿no? Yo sé que 11 niños dicen, mi cuerpo es mío para mí y de mí, ¿no? Pero la Biblia dice, no, tu cuerpo es de Cristo, para Cristo, por Cristo. Tu cuerpo le pertenece al Señor Jesús. En primera de Pedro, capítulo número 1, 13 al 19, también es lo mismo que estamos viendo en Levítico, el corazón de Levítico, querida familia. En primera de Pedro 3 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta sección es una repetición de Levítico 11. Es el mismo, el corazón de Levítico, escrito en el Nuevo Testamento por Pedro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hay cosas que son de chaleco, familia. La santidad no es una opción para el creyente. ¿Me explico? Es voluntario, porque nadie te obliga a vivir una vida en santidad, pero es algo que tenemos que hacer. Es voluntario, pero no es opcional. Y Dios nos está llamando a ser santos. Sed santos. No dice, si quieren, sean santos. Hay cuando se animen. No, Pedro dice, sean santos. Es una orden del Señor Jesús. Vive en santidad. Ser santo significa vive apartado del pecado para dedicarte a Dios por completo. Yo sé que tú y yo no somos levitas, pero somos cristianos. Y el cristiano tiene el Espíritu morando dentro de sí. Por tanto, con mucha más razones, cobra sentido esta verdad. Sed santo porque Dios es santo y la presencia santa de Dios está en tu corazón. Nos impulsa a vivir en santidad. Yo, la verdad, tengo 16 años de conocer al Señor, pero no sabes cómo me siento cada vez más constreñido, como decía Pablo. No me siento ya con la libertad de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y con mi vida y con mis decisiones. Cada vez me siento más así de, no puedo de otra manera y no quiero, o sea, mi carne anhela el pecado, pero yo no, y sé que no puedo regresar atrás, sé que la única manera es esta, la santidad, y sí, vamos, Señor, anhelo eso en mi corazón, pero, híjole, es una batalla, pero sé que ese es el camino, y no hay otra manera, familia. Eso es la vida cristiana, y tenemos que tomar decisiones. Espero que algún día Dios toque tu corazón para que puedas decir, va, Señor, porque no es algo opcional. ¿Por qué? Porque si nuestro papá, al que conocemos y que nos ha amado y que hemos recibido su gracia, es santo, si lo conocemos, ese es el camino. ¿Se entiende? Le debemos nuestra vida, le debemos nuestro caminar como discípulos, nuestro cuerpo,
santidad, entre muchas otras cosas que debemos al Señor. Deudores somos al Señor. Es más, nada más aquí porque lo toca el texto, no porque yo lo quiera decir, pero ¿qué onda con los diezmos, no? Mira, en el Nuevo Testamento no hay como así algo muy claro, pero sí vemos en 2 Corintios 9:7 lo que decimos cada domingo. Dice, cada uno de vosotros, ¿qué dice? De. Pero esa palabra no es un indicativo, o sea, no es que te obligue el Señor, es algo voluntario, pero que no es opcional. O sea, el Señor está pidiendo, mandando eso más bien, ¿no? Es algo que dice cada uno de. Ahora, nada más hay una cosa muy importante, querida familia. Es algo que el Señor dice. No es algo que el pastor o el liderazgo de una iglesia debe de presionar para que tú hagas. Entonces, no te estoy diciendo esto para hacerte manita de puerco, que Dios me libre de algo así. Y en Semilla nunca pediremos, nunca presionaremos para pedir dinero. Pero más bien es algo tú y el Señor. Ajá. Y lo hemos visto así. Es una expresión de la adoración al Señor. Pero al mismo tiempo es un mandato y es algo que hacemos. ¿Me explico? Bueno, y así hay muchas cosas, ¿no? La palabra, la oración y demás formas de expresiones a nuestro Señor como una respuesta de adoración voluntaria. Bueno, ahora, también hay cosas que te decía, que todo lo que estamos hablando es algo que son cosas que tenemos que hacer, familia. O sea, son cosas que el Señor nos impulsa a hacer, pero es algo que es una respuesta lógica. Ajá. Pero también hay cosas que sí puedo entregar voluntariamente que el Señor no me pide, pero que puedo hacer. Eso entra dentro de otra categoría, dentro de lo voluntario, ofrendas voluntarias. Por ejemplo, en la conferencia de matrimonios, ¿alguien vino a la conferencia de matrimonios? ¿Pueden levantar su manita? ¡Wow, yeah! Hicimos una hojita con compromisos, ¿te acuerdas? Ajá. Jesús no nos obligó a hacerlo. Bueno, yo espero que tú no hayas dicho, chala, ya me hicieron firmar esto, ¿no? Pero yo creo que si lo hicimos fue voluntario, incluso hasta dijimos, tú ponle lo que tú quieras comprometerte con el Señor, ¿no? Y incluso leímos ese asunto de no hacer promesas vanas y demás, ¿no? Y podemos hacerlo, tenemos la libertad de hacerlo como algo voluntario. No es que el Señor nos obligue, puede ser algo voluntario. Incluso en la temporada de hombres, allá en San Antonio apenas terminó, hicimos una hojita y firmamos una hojita comprometiéndonos como varones a ciertas cosas delante del Señor. Y es totalmente válido. Ajá. Y así, o sea, hemos hecho como promesas. Incluso, a veces le decimos al Señor, ay Señor, mira, por favor, si tú escuchas mis oraciones, yo voy a ir siempre a la iglesia. No es que lo tuvieras que hacer o que el Señor te estuviera obligando, pero lo que hiciste hacer. Y es válido hacer cosas así, ¿ok? Es válido. Pero, ahí viene el gran pero, ¿verdad? Pero hacer votos, promesas, compromisos o resoluciones, o el nombre que le quieras poner, ante el Señor no debe tomarse a la ligera, sino que es cosa seria. ¿Ok? Es válido y puedes, pero es serio. Es importante para el Señor, muy importante para el Señor. Te voy a leer 3 versículos. En Eclesiastés 5, verso 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, o sea, de los que no conocen a Dios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque no se complacen los insensatos. Chécate lo que dice, mira, bien clarito. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, ¿qué dice? Teme a Dios. Este pasaje no dice que no se puedan hacer
ofrendas voluntarias, votos, promesas, compromisos o resoluciones delante del Señor. Son válidas y creo que el Señor nos anima a hacer compromisos con Él. Pero primeramente el Señor nos confronta con la idea de ser autónomos. Decir, claro, sí, yo sí puedo, yo soy un hombre de palabra, yo nunca falto a mis promesas, yo sí. Ajá. Miren lo que pasó con Pedro, ¿no? No, Señor, yo te voy a negar, yo no, en serio, de britis, ¿no? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Tú sabes lo que pasó con Pedro? Negó al Señor, más rápido de lo que canta el gallo 3 veces. ¿Ah? Y es lo que nos está confrontando el Señor. Primero, ok, sí, si quieres hacer un voto, una promesa, una ofrenda, ok, pero espérate. Primero date cuenta que tú y yo no somos suficientes para cumplir ninguna promesa. Nosotros no tenemos la fuerza de voluntad que pensamos tener. No podemos hacer la voluntad de Dios como pensamos luego. Luego somos muy autosuficientes y creemos eso, pero la realidad es otra. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos. Entonces, tengamos, o sea, sí podemos hacer promesas, pero espérate, primero considera lo que somos. No tan rápido. ¿Ah? Ahora, dice aquí más bien, teme a Dios. Ahora, en Mateo 5:33 dice, algo que también se repite en Santiago 5:12, pero lo voy a leer en Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no jures en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, otra vez, Jesús no está diciendo que no se puedan hacer compromisos, sino lo que está confrontando es el hecho de creer que podemos por nosotros mismos. La autonomía, la autosuficiencia, todo eso. Ajá. Él prefiere que digamos, ok, sí voy a hacer esto, ¿no? Y hacerlo, o no voy a hacer esto y no hacerlo. Para él es más sencillo, mejor, si vas a hacer algo que sea así, sí. No, te juro que no sé qué. ¿Eh? Más bien, dice, nosotros no podemos eso, ¿no? Dice, no, no podemos ni por nuestra cabeza jurar, porque no podemos hacer blanco, negro, un solo cabello, si es cierto, ¿verdad? En Lucas 14:28 también dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? Ese versículo de Lucas también nos invita a meditar en que antes de hacer o decir algo al Señor, es importante calcular el costo que implica hacerlo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer ofrendas voluntarias, familia, pero si lo hacemos es cosa seria. Hay que pensar qué implica y si lo quieres hacer, va, va. Pero ten en cuenta que necesitamos depender del Señor para cumplir. ¿Estamos? No podemos hacer ni votos, ni promesas, ni compromisos, ni resoluciones a la ligera. Y si lo hemos hecho, creo que es un buen recordatorio para cumplir lo que prometimos. Te voy a contar algo final que me sucedió. Estaba yo acabando de estudiar esto en la madrugada, porque has de saber que yo estudio en la madrugada, me gusta. Me voy a acostar así de no, pues sí que confrontante. Sí, Señor, tengo que orar por esto, tengo que orar por otro que me comprometí. Yo tengo varios compromisos con mis hijos, con mi esposa y yo como hombre delante del Señor. Y de repente llego así, me acuesto y volteo a la pared. No sé por qué mi esposa el día de hoy se le ocurrió pegar mi hoja de compromisos matrimoniales ahí en la pared de mi cuarto. Y de repente es como, no, o sea, señor ahí, muy rudo. Pero fue padre a la vez porque dije, claro, el Señor está queriendo decirme algo, bien seriamente a mí. Josué, acuérdate de esto. Cumple lo que prometes. O sea, ¿lo hiciste serio? Ok, va, pero cúmplelo.
Gracias, Señor, por recordarme esas cosas tan personalmente, ¿verdad? Pero también te lo invito a ti, familia, porque aquellas cosas que tú ya le has dicho a Cristo y que te has comprometido, tienes un compromiso. Ahora, ¿qué pasa si he dicho cosas que voy a hacer delante del Señor y no las hice? ¿Qué pasa? Bueno, no digas, te prometo que ahora sí voy a cumplir mis promesas. Por favor, ese es un oxímoron, ¿cómo se le llama? ¿Ah? Es como, no, si ya no las cumpliste, ¿cómo pretendes decirle que ahora sí las vas a cumplir, bro? Mejor detente y pídele perdón al Señor por cumplir, por pedir, por hacer promesas en vano, por hacer juramentos en vano, por hacer votos en vano, por hacer compromisos o resoluciones en vano. Pídele perdón al Señor y pídele que te dé un corazón fiel como el de él. ¿Okay? Pero si tú quieres comprometerte, puedes hacerlo, pero te digo, calcula el costo. ¿Estamos? Pero es cosa seria. ¿Ya? Terminamos con una oración. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos estás hablando esta tarde. Gracias por hablarnos al corazón, por volvernos a responderte. ¿Y de qué otra manera podemos hacerlo sino siguiendo tus pisadas, Señor Jesús? Ponnos el querer como el hacer por tu buena voluntad y danos la capacidad para hacerlo. Te lo pedimos.